nuestra primera actividad de este curso, del 22-23, ahora nos acordábamos Pepi y yo que todavía no llevamos ni un año de andadura y que la verdad que estamos satisfechas de cómo han ido las cosas y bueno, pues siempre procuramos tratar temas que sean muy diversos para que todo el mundo pueda tener un punto de interés en las cosas que aquí se van a comentar. Bueno, yo voy a ser, yo no voy a decir nada nuevo realmente, la Constitución de 1812 es súper conocida, la mayoría de la gente, todo el mundo la ha estudiado en el instituto, porque es uno de estos elementos importantes dentro de la personalidad, digamos, y del carácter de nuestro país. Y bueno, lo único que voy a hacer es un poquito de resumen. Aquí hay gente en la sala que sabe de la Constitución mucho más que yo, pero bueno, yo voy a intentar hacer un poquito de resumen y dar 4 ideas básicas de qué significó este texto constitucional. A los historiadores nos gustan siempre los antecedentes, no podemos evitarlo. O sea, cuando nosotros vemos un acontecimiento, un hecho, lo que sea, no nos queda más remedio que retrotraer, ¿no? Pues por eso nos gusta la historia, porque nos gusta el pasado. Entonces, claro, no nos queda más remedio aquí que hablar de algunas cuestiones que ocurrieron un poquito antes y poner un poco en el contexto de cómo era la situación en el país para ver cuándo se produce, cuándo se aprueba esta Constitución. Estos acontecimientos, fijaos que están algunos muy seguidos de fecha, es decir, hubo acontecimientos, sobre todo en mayo de 1808, que fueron casi que se cogían el uno al otro, que había como ahí avalancha, porque fueron encadenándose y, como digo, unos fueron dando pie a otros. Lo veis vosotros con más detenimiento en casa, lo bajáis de internet y lo veis, porque este cuadro de Goya, de la familia de Carlos IV, que van a ser los protagonistas de buena parte de todo lo que nos ocurre, es muy clarividente. O sea, aquí, fijaos, la figura central, principal, luminosa es la reina, no es el rey está un poquito al ladito, y la figura que está en primer plano, que es Fernando, que está dando la espalda a todo el mundo, y él ahí intentando competir con el padre, que es lo que va a hacer. Este cuadro es muy interesante que lo veáis. Yo no me puedo poner a explicarlo ahora, pero es muy chulo. Y he tratado de contenerlo, como decía, los 3 protagonistas son Carlos IV, Godoy y el propio Napoleón. Esa sería la hipotética división que se iba a hacer de Portugal y, claro, el Tratado de Fontainebleau significaba que los ejércitos franceses tenían que cruzar España para pasar a Portugal. ¿Qué es lo que se encuentra en estos ejércitos? Pues puertas abiertas, cuarteles a su disposición para las guarniciones de los militares, es decir, todo facilidades porque eran aliados, con lo que de alguna manera por el tratado Napoleón entra en España sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente. Godoy era el ministro, era como una especie de primer ministro, una especie de valido que había llegado al poder gracias sobre todo al favor de la reina, era su favorito. Ahí ya no vamos a entrar, que cada uno imagine los favores, pero vamos, estaban esos favores también. Y Godoy va a subir de una manera impresionante y los reyes le van a otorgar el título de príncipe de la paz. Es decir, que va a ser un gran beneficiado de los monarcas. Bien, y pasamos ya a 1808 y se va a producir el motín de Aranjuez en marzo de 1808. Los reyes se habían trasladado a Aranjuez, entre otras cosas porque la situación en el país con los franceses entrando y ocupando territorio empezaba a ser bastante complicada y Godoy sugiere de ir trasladándose hacia el sur en caso de que tengan que huir por el puerto de Sevilla e irse a América, irse a las Indias. Entonces ellos estaban en Aranjuez y aquí lo que va a ocurrir es que el sector fernandista, o sea, liderado por Fernando, por el hijo del rey, va a promover este motín.
Es decir, Borbones dándose golpes de Estado a Borbones, que es prácticamente lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, el hijo está obligando al padre a que le ceda la corona, en base sobre todo a la mala gestión del padre, pero también a esa figura de Godoy que era tan mal vista y que estaba bastante en entredicho. No fue un motín popular, como en algunos sitios se dice, ni nada de esto. En realidad era la camarilla que apoyaba a Fernando VII y que le van a dar un golpe de Estado al padre. Al padre no le queda más remedio que dimitir, ¿no? Y bueno, ahora después si acaso lo leemos, los términos en los que va a emplear Carlos IV. Y al poquito tiempo la situación en el país se hace insostenible y entonces lo que va a ocurrir van a ser los levantamientos del famoso 2 de mayo, que tampoco son como nos lo cuenta la Comunidad de Madrid, pero bueno, sí que hubo un levantamiento popular porque ya la gente sí que veía claramente que el ejército francés no venía aquí para cruzar para ir a Portugal, sino que venía a conquistar España. De hecho, estaba tomando el control de todas las grandes ciudades y estaba, o sea, el país estaba invadido y estaba controlado. Esa era la situación. Y entonces va a haber esos famosos levantamientos de los que Goya, nuevamente Goya, lo vamos a tener a lo largo de toda la presentación como un hilo conductor, va a ser casi como un periodista gráfico que nos va a dejar huellas, esto es la famosa carga de los mamelucos, de lo que se produce en esos levantamientos. Estos levantamientos lo que van a significar en la práctica va a ser que dé comienzo la Guerra de la Independencia, que se va a llamar la Guerra de la Independencia, y ya el país es evidentemente sabedor de que Napoleón ha venido para quedarse y para ocupar todo el país. Entonces, por tanto, son movimientos que los podemos considerar como muy patrióticos en defensa de la patria de los invasores enemigos. Aquí va a haber una división de opiniones. Bueno, pongo otro cuadro de Goya porque es lo mismo, es emblemático, el hombre con los brazos abiertos, recibiendo el foco de luz, desarmado, o sea, es el pueblo inerme contra ese ejército enemigo que viene. Aquí lo que va a ocurrir también es que en el país va a haber como dos posiciones. Una que son los que se les va a llamar los patriotas, que van a luchar en contra de la presencia de los franceses, bajo ningún concepto admiten esa presencia, y por otro lado los que se van a llamar los afrancesados. Los afrancesados, viendo el panorama que había con Carlos IV, con Godoy, con la mujer, o sea, con la reina, con Fernando VII, etc., pues no veían con tan malos ojos que hubiera un cambio de dinastía. Realmente había habido un cambio de dinastía un siglo antes, es decir, que realmente la dinastía que estaba en el momento en el trono había accedido a ella después de la guerra de sucesión española. Entonces estos afrancesados, de alguna manera, lo que veían también es que aunque Napoleón se hubiese autoproclamado emperador y llevara a cabo una política de conquistas por todo el mundo, etcétera, etcétera, era hijo de la Revolución Francesa. Realmente él proviene de ese periodo. Y que de alguna manera esta nueva hipotética dinastía de los Bonaparte lo que podía traer al país serían novedades y serían progresos, ¿no? Entonces esa va a ser la división. De todas formas, conforme va pasando el tiempo, los afrancesados cada vez van a ser menos. El propio Goya en un principio vio con buenos ojos la presencia de Napoleón y de su hermano, pero bueno, su hermano todavía no se sabía qué iba a ser, pero vio con buenos ojos esa posibilidad. Pero con el paso del tiempo y ante la situación de violencia que vivía el país vivía en una guerra, pues entonces esos afrancesados cada vez van a ser menos. Y fijaos, el 5 y el 6 de mayo, 3 días justamente después de los levantamientos, ya Carlos IV se ha ido y Fernando VII han ido a buscar a Napoleón. Ahora veremos cómo lo quieren como juez que dictamine y que opte por uno o por otro. Ahora lo vamos a leer. El caso es que Napoleón los convoca en Bayona, no los secuestra, o sea, están convocados y ellos van porque quieren ir.
y en Bayona se va a producir una serie de movimientos en esos 2 días sucesivos. En primer lugar, la corona ahora mismo quien la tiene es Fernando VII después de los motines de Aranjuez, después del motín de Aranjuez. Entonces lo primero que se le va a pedir es a Fernando VII que devuelva la corona a su padre. Acto seguido, su padre, Carlos IV, va a entregarle la corona a Napoleón. Y Napoleón le va a entregar el trono a su hermano José. Por lo visto, la tensión se podía cortar con un cuchillo y hubo hasta tortas en estos 2 días, en todos estos trasiegos que hubo de la corona. Lo que sí que os puedo decir es que los reyes de España, Carlos IV y su señora esposa, recibieron 300 millones de reales y el real sitio de Chambord. Es decir, que no es que, o sea, fue prácticamente una cesión, de hecho ahora lo leeremos, fue prácticamente una cesión, o sea, una traición importante, una venta, y a Fernando VII lo instaló Napoleón en Valencé, no estaban prisioneros, ellos hacían su vida, y de hecho, bueno, ahora veremos algunos de los escritos que se mandaban. No los vamos a ver todos porque no me da tiempo y no quiero extenderme mucho en este asunto. El caso es que esto es lo que ocurre en Bayona, ciudad fronteriza, y estos cambios de cromos, prácticamente, cambios de la corona pasando de mano en mano. Y José venía ya con prácticamente sus deberes hechos porque ya traía el Estatuto de Bayona. El Estatuto de Bayona, que lo tenéis ahí, se intitula como Constitución, pero no es Constitución, es una carta otorgada. ¿Qué diferencia hay? La Constitución la aprueba unas Cortes, un Parlamento, la carta otorgada es algo que graciosamente un monarca concede a sus súbditos. De todas formas, en esta carta otorgada de Bayona, este Estatuto de Bayona, va a haber algunas medidas modernizadoras, que en cierta manera pues va a alentar a estos afrancesados que siguen estando en el país y que siguen pensando que esta opción sigue siendo buena, aunque sean una minoría. A mí lo que me gustan son los documentos y las piedras. Pero bueno, hablando de historia, lo que nos vale son los documentos. Y entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es echar mano de los documentos para ver de qué estamos hablando y que no sea una cosa que lo dice una individua así de pronto. Fernando VII a su padre Carlos IV, que le había arrebatado el trono, y ya digo que se pegaron en el acto. Mi venerado padre y señor, para dar a vuestra majestad una prueba de mi amor, de mi obediencia y de mi sumisión, y para acceder a los deseos que vuestra majestad me ha manifestado reiteradas veces, renuncio mi corona en favor de vuestra majestad, deseando que vuestra majestad pueda gozarla por muchos años. Y le hace después una recomendación que le respete a las personas que desde el motín de Aranjuez hasta ahora había tenido él colaborando con su gabinete, ¿no? Fernando VII se la cede a Carlos IV y Carlos IV se la cede a Napoleón Bonaparte. Su majestad el rey Carlos, que no ha tenido en toda su vida otra mira que la felicidad de sus vasallos. Lo de la felicidad lo hemos hablado hoy, era una cosa que va a estar presente, o sea, siempre se piensa que lo que se quiere es la felicidad de los súbditos, de los vasallos, de los ciudadanos. Constante en la idea de que todos los actos de un soberano deben únicamente dirigirse a ese fin, ha resuelto ceder, como cede por el presente, todos sus derechos al trono de España y de las Indias a su majestad, el emperador Napoleón, como el único que en el estado al que han llegado las cosas puede restablecer el orden, entendiéndose que dicha cesión solo ha de tener efecto para gozar a sus vasallos. Pone 2 condiciones. Carlos IV sí que aprieta un poquito más y pone 2 condiciones. Primera condición, la integridad territorial de todos los territorios que estaban bajo la corona en aquellos momentos, y obviamente el segundo viene de cajón. La religión católica, apostólica y romana será la única en España, no se tolerará ninguna otra, ni otra reformada, ni mucho menos ninguna que sea infiel. Ya saben que todas son infieles, pero bueno, según los establecidos. Así que ahí tenemos los documentos de esa
de esas cesiones. De todas formas, hay otros documentos que no los voy a leer ahora, pero que están, si los queréis, que es la carta que le manda Carlos IV cuando el motín de Argel se la manda a Napoleón Bonaparte, alabándolo y diciéndolo que él sea el juez que dirima entre esa disputa que hay entre él y su hijo. Una carta muy de muy buenas palabras a Napoleón. No eran realmente enemigos, sino que lo que hay es un traspaso de poderes. Y lo mismo, también tenemos las cartas de Fernando VII que le dirige a Napoleón. Las cartas de Fernando VII son alucinantes porque es de hacerle la pelota de una forma increíble. Le llega a decir que por favor le busque una novia entre su familia, una prima, una sobrina, un alguien porque quiere emparentar con él, y llega un momento en que incluso le sugiere que lo adopte como hijo. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Entonces, como veis, la situación es tremendamente complicada. Es decir, estamos en un país invadido y controlado por un ejército enemigo muy poderoso. Estamos hablando de Napoleón, no estamos hablando de cualquier otro. Y estamos con un país descabezado porque los monarcas, pues, primero se han peleado y segundo se han ido a ponerse en manos de Napoleón, y Napoleón le ha cogido la mano, el brazo, los hombros y todo lo que tenía que cogerle. Entonces, ¿qué va a pasar con este país en esta situación tan dramática? Bueno, pues se va a organizar, el país se va a organizar, aunque parezca increíble, pero se van a organizar las juntas provinciales, juntas de defensa, van a tener distintos nombres. Esa es una placa en conmemoración de la Junta Suprema de Canarias. Se van a crear estas juntas provinciales que van a intentar primero darle órdenes, o sea, que funcionen órdenes a los militares, porque los militares, hasta que no se levantan la gente del 2 de mayo y todo esto, ellos no pueden enfrentarse al ejército que era su amigo. Es decir, no había el ejército español no estaba luchando contra los franceses hasta que ya no se organizan y dicen, no, vamos a ver, esto es una invasión y hay que echarlos. Entonces, lo primero, organizar el ejército, organizar la defensa del país, organizar todo lo que es intentar recuperar la soberanía, ¿no? Y por otro lado, gobernar el país, porque claro, no hay gobierno. Sí hay gobierno. El gobierno es José I Bonaparte, que es nuestro rey, el rey de España. Si vosotros miráis en las listas de reyes españoles, aparece José I Bonaparte como rey de España. Es que más, a José I Bonaparte, incluso en un principio, lo acepta el Consejo de Castilla. Es decir, que no penséis que aquí también había gente que no sabemos si por miedo o porque... pero o sea, José Bonaparte va a ser un rey legítimo español, como todos los reyes que han usurpado o que han ocupado o que han vuelto, en fin, tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia, después de una guerra, después de lo que sea. Bien, el caso es que estas juntas van a mandar delegados y se van a organizar en una junta central suprema del reino. Esa junta central suprema que va a ir por distintos destinos. Se va a formar en Aranjuez, pero como la situación se va a poner cada vez más peligrosa en el país, casi todas las administraciones, casi todos los estamentos estatales van a terminar en Cádiz, en la isla de León, que era San Fernando, porque era lo único que quedaba realmente sin ocupar por los franceses. Y esta Junta Suprema o Central Suprema va a estar presidida por el conde de Floridablanca, que era ya muy mayor. De hecho, muere a los pocos meses de que empiece de que se forme esta junta. Y la junta va a asumir esos dos poderes fundamentalmente: el poder legislativo, es decir, va a legislar, va a empezar a aprobar leyes pues para dotar al país de herramientas para poder gobernarse en estas situaciones, y se va a ocupar también del poder ejecutivo, es decir, va a ser como una especie de gobierno, en paralelo al que tiene José Bonaparte. José Bonaparte, al que también conocemos que le llamaban Pepe Botella y todas estas cosas, también se pegó una gira por Andalucía que triunfó plenamente, fue recibido por las altas casas de la nobleza, etcétera, etcétera. O sea que hablo de estas cosas porque es verdad que
los que apoyaban a José Bonaparte eran una minoría, pero esa minoría existía. Entonces durante un tiempo pues va a estar esa Junta Central gobernando el país, y por otro lado el gobierno de José I Bonaparte. La idea que existe en la cabeza de todas las juntas es que España es una monarquía, y es más, ellos siguen defendiendo que el monarca que tiene que volver es Fernando VII, porque no aceptan las abdicaciones de Bayona. Ahora ya veremos cómo todo lo van a hacer en nombre de Fernando VII, al que van a llamar el deseado. Entonces, cuando una monarquía no tiene rey, bien porque sea minoría de edad, bien porque esté con una enfermedad, bien porque esté en el exterior, o sea, lo que se forma es una regencia. Y entonces aquí la Junta Suprema se va a convertir realmente en una regencia de España y de las Indias, y ya ahí se tiene muy claro, bueno, desde la Junta Suprema se tiene muy claro que lo que hay que hacer es convocar cortes. ¿Por qué? Pues porque las cortes es donde está la nación representada. Las cortes es la nación en sí, es la personificación de la nación. Y que son las cortes las que tienen que ir aprobando leyes y las que tienen que ir marcando el ritmo y marcando la pauta del país. Así que en 1810 ya está claro, a principio del año, que se van a convocar cortes, y ya sabéis que a final de año de 1810 ya se va a concretar se va a celebrar la primera reunión. Sigo en paralelo para que no os olvidéis de que estamos en guerra, ya estamos en 1810, pero la guerra sigue, y la guerra está muy generalizada, y aquí en 1809, al poco tiempo de que empieza aquí en España, fue en mayo, pues en enero de 1809, lo que se va a hacer es que se va a firmar un tratado, un convenio, un acuerdo con Gran Bretaña. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque Gran Bretaña siempre ha sido la aliada de Portugal, y Portugal había sido invadido por Francia. Porque Inglaterra veía con muy malos ojos todo lo que estaba haciendo Napoleón, que era su enemigo, porque Inglaterra y Francia nunca se han podido mirar los unos a los otros a la cara, porque han sido los enemigos naturales siempre. Así que vamos a contar con esta ayuda, va a llegar, por ejemplo, Wellington al mando de estas tropas, y vamos a contar con la ayuda del ejército británico. Con lo que todo lo que nosotros vayamos viendo, tenéis que tener en cuenta que va habiendo guerra, que hay guerra de ejércitos con batallas, ejército español, ejército francés, ejército inglés, y se pelean, que va a haber la famosa guerra de guerrillas, que también la hemos estudiado por ahí, con todos esos guerrilleros famosos, Cura Merino, todas estas. Y va a haber una oposición frontal bastante decidida por parte del pueblo español a los invasores franceses. Va a haber un hostigamiento permanente para que los movimientos del ejército por el territorio sean incómodos, no se puedan abastecer de forma conveniente, etc. Es decir, que todo lo que nosotros vayamos a ir viendo, pensad que estamos en guerra. Y se va a aprobar el decreto de convocatoria de las Cortes, y como digo, ya en 1810 ya se van a convocar, esas Cortes. Y aquí hay una cosa muy, muy interesante. Se va a crear como una especie de comisión, que sea la que se encargue de todo el manejo de la convocatoria de Cortes, etcétera, etcétera. Esa comisión va a estar presidida por jovellanos. Y esa comisión se va a subdividir en otras comisiones más pequeñas, y van a hacer como encuestas, van a redactar informes de la situación de distintos temas en el país, de cómo estaban los transportes, cómo estaba la salud, cómo estaba la economía, la agricultura, cómo estaba, de la inmensa mayoría de los temas que preocupaban a la gente. Se van a redactar unos informes, se van a ver las problemáticas que había y se van a aportar soluciones. Yo no sé si os acordáis de lo que eran las sociedades económicas de amigos del país. Bueno, pues un poco estas comisiones, jovellanos como buen ilustrado, estas comisiones eran un poco en esa línea, en la línea de la sociedad civil ilustrada, analizando la situación y aportando sus ideas. Estas comisiones van a ser, como digo, muy importantes,
porque todos esos informes, todas esas propuestas van a ir para la Constitución de 1812 y van a ir para los decretos que también van a aprobar las Cortes. De tal manera que las Cortes se encuentran con un trabajo ya hecho, con un trabajo de bastante calidad, ¿no? Esas comisiones que aportan muchísima información para los temas que después se tienen que tratar en las Cortes. Y el 24 de septiembre de 1810 pues ya se van a constituir, se constituyen primero en el Teatro Cómico de la Isla de León, San Fernando, y cuando también hay peligro de la presencia francesa, ya sabéis que lo único que se va a librar detrás de las murallitas de CAI, pues va a ser la propia CAI, pues entonces ahí ya se van a reunir en el oratorio de San Felipe Neri. Estas cortes estuvieron en funcionamiento hasta mayo de 1814, es decir, hasta que llega Fernando VII, ahora lo veremos, llega Fernando VII y dice que las cortes no han valido para nada. Fue un acto muy solemne, fue un acto muy imaginado, un país asediado, ¿no? Unas ciudades sitiadas y bueno, fue un acto de esperanza realmente en aquellos momentos. Y hablando de las Cortes, la designación de los diputados fue muy anómala. En realidad, en una situación de guerra y donde no había habido nunca un ejemplo precedente de cómo elegir, no había habido nunca un sufragio de nada, de cómo elegir a los diputados. Va a ser de una forma anómala, se va a dejar un poco a la regencia, etcétera, que vayan nombrando a algunos ilustres, que sean los representantes por un sistema de representación también bastante confuso. Por ejemplo, va a haber un diputado por la serranía de Ronda, eso va a ser muy curioso. Y va a ocurrir otra cosa también, bueno, y por supuesto, diputados de ultramar. Es decir, también va a haber aquí de 105 diputados, va a haber de América y de Asia, va a venir de Filipinas, es decir, vamos a tener diputados de los territorios que están en ultramar en España. Y va a ocurrir otra cosa muy, muy interesante también, y es que la situación de guerra a los diputados del País Vasco, a los diputados de Galicia, a los diputados de Asturias, los de León, les costaba muchísimo trabajo acceder hasta Cádiz, pasar controles, pasar muchísimas penalidades, va a ser un tema peliagudo. Entonces va a haber un nombramiento bastante general de sustitutos, no van a ser los titulares, sino que van a ser sustitutos. ¿Quiénes van a ser estos sustitutos? Esto no lo podemos perder de vista porque va a ser importante después en la constitución del texto. Van a ser clérigos, porque los clérigos tenían muchísimo más libre, mucho más expedito el paso en medio con los hábitos, con tal y cual, con esto, pues tenían mucho más facilidad para trasladarse por el país que un señor vestido tal, que podía ser detenido, podía ser apresado, etcétera, etcétera. Y en esas, pues tenemos nosotros a un sanroqueño, nosotros tenemos hay presencia sanroqueña en las Cortes de Cádiz. Era Vicente Torrero Monesterio, tenemos nuestra calle en San Roque para recordarlo eternamente. Era cura, era sacerdote. No se le conocía como el cura de San Roque, sino como el cura de Algeciras, porque él era el sacerdote de la iglesia de la Palma. Y Torrero Monesterio, he traído aquí la portada de este libro interesantísimo de Antonio Perellino, como todo lo que este hombre hace, todas las cosas que él ha indagado en nuestro pueblo, de Vicente Torrero Monesterio. Vicente era muy, le ponía mucha pasión a sus discursos, daba unos discursos muy apasionados, con mucho ímpetu, y va a haber quejas de algunos diputados de otras zonas porque decían que no le entendían lo que decía porque ceceaba mucho. Y entonces, pues, por lo visto no había manera. Pero le ponía mucha pasión a sus discursos y defendía un modelo muy progresista, muy progresista. Es que incluso la figura del rey y todo esto, o sea, él reclamaba libertades amplias de expresión, de pensamiento, de Gardens, libertades amplias, derechos civiles, etcétera, etcétera. Ojo, menos lo tocante a la religión. A la religión no se le podía tocar. Entonces se hizo famoso en las Cortes por sus discursos apasionados y por ser de las facciones más liberales, de las más progresistas dentro de las Cortes, excepto, como ya digo, en el tema de la
esos informes que tenían previos, con una serie de decretos que también iban aprobando. Las Cortes iban aprobando decretos, leyes más ligeras, no el texto grueso de la Carta Magna, y de las primeras que aprobaron fueron leyes para permitir la libertad de expresión, porque si no es que no se hubiera podido celebrar las Cortes. Las Cortes quiero que las imaginéis como algo absolutamente extraordinario. O sea, todos los periodistas que pudieron, todos los escritores, todo eso, se vinieron para Cádiz para participar de esto. O sea, esto fue un evento absolutamente maravilloso y extraordinario, y todo el mundo quería estar presente y no se lo perdían. De hecho, en las iglesias donde se reunían eso, había unas gradas y utilizaban la parte superior, y en el oratorio San Felipe Neri y eso, y ahí había tortas realmente para entrar ahí y para quedarse con un sitio para poder asistir a los debates, a las aprobaciones, a todo este tipo de cosas. Y aquí lo tenemos, ahí tenemos don Fernando VII. Fernando VII está en Valencé pidiéndole una novia a Napoleón, etcétera, etcétera. Pero aquí el pueblo, el país piensa en él, lo quiere. Y por tanto, lo primero que aparece en la Constitución es Fernando VII. Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, rey de las Españas, y en su ausencia, Es decir, que lo primero que hacen es nombrar al monarca, porque es lo que tienen en la cabeza, que ellos están trabajando para Fernando VII, para recuperar a Fernando VII en algún momento. Y ahora yo lo que voy a hacer es que vamos a ir analizando brevemente algunos de los aspectos que cada constitución guarda. Las constituciones tienen un preámbulo, normalmente tienen unos derechos al principio, que esta no los tiene, pero van a ir implícitamente en su articulado, y luego tienen una serie de aspectos que son fundamentales, como el tema del sufragio, como el tema de la confesionalidad de Estado, como el tema de los impuestos, como el tema de la nación, es decir, hay una serie de temas que son prácticamente comunes a todas las constituciones. Esta constitución es muy joven, tenéis que tener en cuenta que lo único que tiene como antecedentes, como precedentes para fijarse, es la Constitución de Estados Unidos y la Constitución francesa. Es decir, que realmente hay muy poco sobre lo que basarse. Es decir, que ellos tienen poco. Pero, sin embargo, el ala liberal de los diputados, entre los diputados había muchísimos absolutistas. Ahora explicaré qué es eso del absolutismo. Pero la mayoría eran liberales, ¿no? Y entonces, como buenos liberales, ellos lo que tienen, en primer lugar, es que decidir qué es eso de la nación. Aquí tenemos el texto original. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Es la reunión de los españoles. Ahí no se habla de rey, no se habla de dinastía, no se habla de nada de eso, ni se habla de nobleza, ni se habla de clero, no. De todos los españoles. Esto es tremendamente novedoso. De ambos hemisferios, obviamente, los americanos también. Ambos hemisferios, aquí hablamos de hemisferio occidental y hemisferio americano y hemisferio europeo, son los dos que están aquí representados. Y sigue el texto. La nación española es libre e independiente, y esto es brutal, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia o persona. Fijaos, Fernando VII, lo primero que ha puesto en la Constitución ha sido Fernando VII. Pero ojo, Fernando, que la nación no es tuya. No es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni de ninguna persona. Esto es bastante fuerte a principios del siglo XIX. Pero bueno, el rey podría ser el soberano, pero no, le quitan la soberanía. La soberanía reside esencialmente en la nación. Y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. La soberana es la nación, ¿vale? El rey será el rey, lo que tú quieras, pero la que aporta las leyes fundamentales para el territorio es la nación. Así que son 3 artículos muy definitorios de cómo se le ha pegado un tijeretazo enorme
al poder real en esta Constitución. Y continúa. Dice, la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas, a proteger la libertad civil, la libertad de los individuos, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Y aquí está todo muy bonito, ¿eh? Hay que proteger la libertad, los derechos, etc. Pero hay algo que chirría ahí un poquillo, lo de la propiedad. ¿Qué es eso de la propiedad? ¿Por qué hay que proteger la propiedad? Bueno, pues esto es muy sencillo. La Revolución Francesa, que es la que origina todo este movimiento de constituciones, etcétera, etcétera, quien la dirige es un pequeño grupo del tercer estado. En el antiguo régimen, la sociedad estaba dividida en nobleza, clero y el tercer estado. En los altos cargos del clero también pertenecían a la nobleza. Solamente al bajo clero, monjes, frailes, etc., era lo que podía acceder cualquier persona del pueblo llano, podía acceder pues, más o menos para asegurarse por vocación o para asegurarse un plato de sopa y un sitio donde dormir. Entonces, esa es la estructura del tercer estado. Del antiguo régimen. En esa estructura del antiguo régimen, en el tercer estado, en el pueblo llano, hay un grupo muy pequeño que son los burgueses. Los burgueses no han nacido ahora, ellos nacieron en la Baja Edad Media, porque eran comerciantes, se dedicaban a la artesanía, hacían las ferias y todo este tipo de cosas. Esa burguesía, un grupo muy pequeño, ha prosperado mucho, ¿eh? Y ahora tienen bancos y tienen, ya ha empezado la revolución industrial, empiezan a tener sus fábricas. Son también los grandísimos terratenientes, la nobleza terrateniente que tiene fincas inmensas. Entonces, esta gente lo que tienen es que quieren acceder a ser un grupo privilegiado como la nobleza y el clero. ¿Y por qué eran privilegiados la nobleza y el clero? Pues en primer lugar porque no pagaban impuestos. Nobleza y clero no pagaban impuestos. En segundo lugar porque nobleza y clero cobraban impuestos. Los derechos señoriales y el diezmo. Es decir, que no solamente no los pagaban, sino que los cobraban. Y porque nobleza y clero ocupaban todos los altos cargos en todas las administraciones, en todos los órganos de poder estaban ocupados por ellos. Y porque nobleza y clero tenían tribunales específicos para ellos de justicia, que la justicia ordinaria no les afectaba si cometían cualquier delito, del tipo que fuera, eran juzgados por tribunales especiales para ellos, obviamente tremendamente benevolentes. Entonces, claro, en el tercer estado, en este grupo de abajo, ha salido ahí un grupúsculo que tienen poder económico, pero no pueden acceder a ningún cargo, no pueden acceder al poder, porque en el antiguo régimen, como ya digo, todo era por herencia y todo era por nacimiento. Entonces esta burguesía va a ser la que promueva la Revolución Francesa. Ellos solos no la pueden hacer porque son muy pocos, son poquísimos, que a quien necesitan tirar del resto del tercer estado. Son los sans-culottes, los sin calzones, los que tienen que ir a tomar la Bastilla. Ellos lo organizan, la burguesía lo organiza, pero ellos se tienen que apoyar en el pueblo porque ellos son muy pocos. Y entonces esta gente son los liberales. Ahora veremos cómo se van a extinguir también en dos corrientes muy importantes. Entonces, para esta gente el tema de la propiedad es fundamental, es fundamental, porque además son seres que se han hecho a sí mismos, porque no les viene de herencia, ni son condes, ni son marqueses, ni son nada de esto, sino que ellos han conseguido sus beneficios, han hecho sus negocios y han hecho su dinero. Y entonces, a lo largo de las restantes constituciones que vamos a tener en el siglo XIX y a lo largo y hasta el siglo XX, el asunto de la propiedad va a ser fundamental. La propiedad es intocable. Tengo derecho a mi propiedad y yo no comparto, yo no reparto, etc. Hará falta que llegue la Segunda República para que por encima del derecho a la propiedad individual se superponga el derecho colectivo, el de
el derecho común ante pues imaginaros, una finca o ante un bien, el que sea, ¿no? Entonces, esta propiedad de aquí, lo que nos está cantando el plano es que quienes están detrás son estos burgueses liberales, sí, liberales, modernos, por supuesto, avanzados, por supuesto. En Francia han hecho una revolución, fijaos, ¿eh? Pero lo que está claro es que es esa clase la que está también ahí detrás. Ahí no está el vulgo, ahí no está el pueblo llano analfabeto, ahí están esta gente que son los que quieren preservar sus propiedades. Por tanto, este liberalismo, que como digo a lo largo del siglo XIX se va a extinguir, se va a dividir en dos corrientes liberales diferentes, que una va a ser el liberalismo doctrinario y otra será el democrático, esto será ya al final del siglo XIX, van a concretarse en España en la formación de dos partidos políticos en la Restauración, ¿no? Uno va a ser el Partido Conservador de Antonio Carvajal del Castillo y otro va a ser el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta. Y los liberales, como aquí vemos, son progresistas en cuanto a los derechos civiles, en cuanto a las libertades, etc., pero muy conservadores en lo económico. Y bueno, pues esa misma línea de protección de la propiedad, todo esto lo podemos traer hasta perfectamente 2022. ¿Vale? Bueno, esto lo vamos a dejar porque vamos un poquito más. Estos primeros artículos que hemos visto, por tanto, lo que nos está haciendo ver es que ya no se habla de vasallos, ¿eh? Ya no son los que viven en los territorios que pertenecen a un monarca, son ciudadanos. Esto es un cambio de categoría importantísimo, porque los ciudadanos tienen derechos. Lo que estamos viendo es que se ha sustituido la sociedad estamental del antiguo régimen, nobleza, clero y tercer estado, por la sociedad de clases. La sociedad de clases, todo esto es todavía muy incipiente, ¿eh? Todo esto todavía, pero es a dónde vamos, es a dónde vamos. La sociedad de clases se va a basar en la riqueza. Ya no es en lo que yo heredo o en los títulos que yo tengo, sino en lo que yo poseo. De ahí ese interés en preservar la propiedad. La sociedad de clases ya nos vamos a dividir en ricos y pobres, ¿eh? Entonces, son las grandes novedades, las grandes consecuencias que hubiera tenido esta Constitución de haberse llevado a cabo. Esa es otra, ahora ya veremos cómo esta Constitución tuvo muy poquito recorrido. Entonces, de una sociedad estamental a una sociedad de clases. Siempre hay una pugna. En la sociedad estamental, la pugna era el tercer estado que quería quitarse de encima a los que vivían a su costa. Ahora, en la sociedad de clase, pues la pugna es la lucha obrera, básicamente, que bueno, todavía es muy pronto, pero a finales del siglo sí la tendremos ya en marcha. Como hemos visto, amplias libertades, pero protección a la propiedad, porque quien está detrás es esta burguesía, esta clase acomodada que tiene poder económico, pero no tiene poder político. Y lo que quieren es poder acceder al poder político, poder tomar las decisiones. Soberanía nacional, todo lo que hemos visto, ¿eh? Pero vamos a seguir recortándole el poder al rey, porque ahora viene la famosa división de poderes, que tanto se está hablando estos días con el tema del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Yo hay veces que doy saltos y me da miedo porque salto a lo mejor 70, 80 años, pero es que en realidad todavía vivimos cosas como si estuviéramos en 1812, es decir, que es que y la historia es eso, es una cadena de acontecimientos. Bien, división de poderes. Ahí tenemos al señor Montesquieu, que es el que vislumbró que el poder en realidad son tres, y que tú lo puedes dividir en tres facetas bien definidas. Por un lado estaría el poder legislativo, que consiste en aprobar las leyes. Hacer las leyes el poder legislativo. Y la Constitución de 1812 nos dice: la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey. Es decir, la soberana es la nación. Mete ahí al rey, porque claro, es la primera vez que se hace. El rey en realidad tenía poco recorrido, pero bueno, podía devolver una ley si no estaba conforme, es decir, podía manejar algo. Pero bueno, la potestad de hacer las leyes está en las Cortes, por tanto, la nación.
La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey. Ejecutar el poder ejecutivo, es decir, el gobierno, ¿en quién está? En manos del rey. Es la primera vez que se hace. Esto después va a pasar al rey con su gobierno, después va a pasar al gobierno. Ya sabéis que hoy en día el rey ni siquiera participa para nada en el gobierno del país. Es decir, estamos en el primer peldaño de toda una serie de escalones que se han ido subiendo respecto al papel del rey. Pero en estos momentos el rey sí es el que ejecuta las leyes, sí es el que tiene el poder ejecutivo. Se va a asesorar de 7 secretarios, lo que antiguamente, lo que un poco antes también había llamado el gabinete, es decir, lo que va a ser un gobierno, como hoy en día. Podemos poner un ejemplo. Marruecos prácticamente es este modelo. Y la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales de justicia, los tribunales establecidos por la ley. Es decir, el poder judicial, los tribunales son los que se ocupan de ello, para que no haya interferencias entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, por tanto, de esta manera quedan divididos los poderes. Ya sabéis que este tema aquí fue peliagudo y sigue siendo peliagudo en 2022. Antiguamente, con el antiguo régimen, antes que todo esto, el monarca ostentaba todos los poderes. Era lo que conocemos como una monarquía absoluta. Entonces, claro, aquí ya le hemos pegado otro buen recorte, porque de los 3 poderes le hemos dejado uno y además lo hace con un gabinete. Por tanto, nuevamente un recorte de poder al rey. Otro tema importantísimo, porque estamos hablando de la nación, de las Cortes, la nación. ¿Quién es la nación? ¿Quién es la nación? Somos todos, votamos todos, ¿cómo hacemos? Cuando hay que decidir algo, preguntamos a todas las... No, el mecanismo que se ha ideado para la nación es una representatividad de la nación, es decir, que los ciudadanos eligen a unos representantes que son los que trabajan en su nombre, esos son los parlamentos, ¿no? Bien, pues aquí en la Constitución de 1812 se va a optar, como ya digo, es la primera que tenemos, se va a optar por un tipo de sufragio indirecto masculino. Por supuesto, femenino, olvidaros, hasta el siglo XX, hasta la Segunda República, y eso sería para verlo porque es súper interesante, cómo se llega al voto femenino y defendiéndolo Clara Campoamor. ¿Cómo es el sufragio indirecto? Pues el sufragio indirecto es que la ciudadanía no elige directamente a los diputados, sino que elige a los que van a elegir a los diputados. Es decir, se elige a unos compromisarios y esos compromisarios dicen, pues fulanito, menganito, tal, el otro, ¿no? Entonces, claro, esto ya también ahí lo que permite es que haya muchas... Es un sufragio muy limitado todavía, ¿no? Es un sufragio todavía cortito, porque permite que ahí haya mucho amiguismo, que haya mucho caciquismo, en fin, es un sufragio todavía, como digo, muy limitado. Pero es que no queda ahí la cosa, es que además los que sean diputados tienen que poseer una renta determinada, es decir, que no puede ser cualquier individuo del país, tiene que ser alguien que tenga unas propiedades. Ahí tenemos otra vez la burguesía. Ellos son los que quieren el poder político y se están asegurando por todos los medios que lo van a conseguir. Es decir, que las cortes que se formen, se van a formar otras, o sea, se va a proceder a una votación. Cuando se formen unas nuevas cortes, quien va a estar representando a la nación no va a ser la nación al completo, sino que va a ser entre el 4 y el 5% de la población. En los 2 liberalismos que hemos visto antes, el democrático y el más conservador y el más liberal, también va a haber esa pugna. Unos van a ser, el doctrinario va a ser partidario del sufragio censitario, es decir, que voten solamente los que tengan unas rentas, los que tengan unas propiedades, mientras que el liberal sí va a ser partidario del sufragio masculino, universal masculino. El tema del sufragio va a estar a lo largo de todo el siglo XIX muy debatido. Todas las constituciones que vamos a ir teniendo, que vamos a tener varias, van a tratar este tema de distinta manera. Y, como digo, pues el Parlamento va de todo muy bien, la nación, la soberana, todo, pero claro, es
es la primera constitución que estamos aprobando y en realidad el Parlamento pues queda en manos de las clases acomodadas. Otro tema muy importante, el tema de los impuestos. Y ya digo, es que no hace falta, o sea, es que tenemos que ir al pasado, porque es que tendremos de moda hoy el día, estará hoy el tema de los impuestos en toda la prensa y en todas las conversaciones. Bien, el texto dice exactamente, también está obligado todo español sin distinción alguna a contribuir en proporción a sus saberes para los gastos del Estado. Esto es un hachazo a los impuestos señoriales que cobraba la nobleza y al diezmo. Bueno, la iglesia va a saber encontrar otras maneras para seguir cobrando, ¿no? Como por ejemplo en la actualidad lo sigue haciendo. Pero en un principio es un hachazo y es una manera también que tiene el nuevo país que surge de la Constitución de hacerse con unos ingresos. Porque claro, para poder poner en marcha las leyes que se aprueben hace falta recursos. Si tú no tienes dinero, tú no puedes poner en marcha las leyes. Tú puedes aprobar leyes muy bonitas, pero si no tienes recursos. Entonces aquí, de esta manera, con lo que se acaba es con los impuestos señoriales y con aquel diezmo medieval de la Iglesia Católica. Otro asunto que no es baladí y que todavía hoy en día también colea, la confesionalidad del Estado. Es un Estado confesional, es decir, el Estado tiene una religión, hay una religión oficial, hay una religión obligatoria, hay libertad, ¿qué hay? Pues aquí tenemos la respuesta. Fijaos, creo que esto no lo veis. Fijaos la composición de las Cortes de Cádiz. Un médico, un bachiller, un arquitecto, 2 escribanos, comerciantes, unos cuantos marinos, unos 14 nobles, no nos perdamos de vista después, gente sin profesión determinada, catedráticos, bastantes militares, los militares son aquí importantes también porque además, os recuerdo, estamos en guerra. Los militares, funcionarios que van a ser imprescindibles para todo lo que sea el tratamiento, para todo lo que sea tratar con las normas, con los textos, etcétera, etcétera. Muchísimos abogados, importantísimo, fundamental, porque es que sin ellos pues no se sabría redactar las normas de forma correcta. Pero fijaos abajo, eclesiásticos. Multitud. Porque ya hemos visto que muchos van a ser sustitutos de los diputados elegidos. Entonces, claro, cuando llegamos a la confesionalidad del Estado, no hay nada que hablar. Y por eso nos sale este texto. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única, verdadera. La nación que protege con leyes sabias y justas prohíbe cualquier otra. Conforme vaya pasando el siglo XIX vamos a encontrar otro modelo. Uno muy curioso va a ser el de la libertad de conciencia, que me parece muy interesante, es decir, que no te obligan a ser, aquí sí estás obligado, pero que no te obligan a ser católico, que tú en conciencia puedes ser lo que sea. Después vamos a tener libertad de cultos y después a la laicidad que tenemos ahora. Es decir que este tema, el tema de la confesionalidad del Estado, pues va a ser otro tema muy peliagudo, como ya digo, debido a ese número ingente de eclesiásticos que estaban presentes en las Cortes. La enseñanza, otro tema muy importante, la enseñanza. En todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. Hay, pues por tanto, una intención de instrucción pública, y aquí tenemos que ver cómo está ahí la llamaradita de la ilustración, ahí brillando, porque bueno, pues es un tema que en el siglo XVIII preocupó y que aquí, como ya hemos visto, había ese mismo Jovellano, allí había algunos ilustrados. Bueno, pues la ilustración en cierta manera va a contagiar un poco a nuestra
nuestra Constitución y se va a establecer estas escuelas primarias. No se hace obligatoria, no se habla de niñas, no se habla de niños, en fin, se dice que se establecerán escuelas, pero no se obliga a que se establezcan, ni se obliga a la administración. Y además fijaos que la enseñanza de todas formas va a ser muy básica. Leer, escribir y contar, y el catecismo. Y va a haber una cosa muy, muy interesante, que es esto que tenemos aquí, el catecismo civil. Lo van a llamar catecismo civil. ¿Qué es el catecismo civil? Pues es un librito pequeñito que lo tenían los niños, que era como un precedente de lo que tenemos hoy en día, o teníamos, de educación para la ciudadanía. Porque recordemos, estamos en guerra y por tanto hay que aleccionar a la población juvenil, a los niños, de quién es el enemigo, cómo de malos son los franceses, infundirle valores patrióticos de la nación, de la defensa, del ejército, de todo este tipo de cosas. Entonces estos catecismos civiles eran muy, muy pequeñitos, eran muy breves, pero son bastante curiosos. Cuando los lees son muy curiosos como bueno, a los franceses los ponen verdes, ¿no? Y en derechos y libertades civiles, pues ahí tenemos, todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir, publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación, según lo que determinen las leyes. Esto es muy importante, esto sí que va a ser importante, además, el boom que va a vivir la prensa, todo ya después cuando termine el conflicto, todo esto va a estar detrás y la población. Después otra cosa va a ser lo que ocurra en la realidad, pero al menos en la Constitución se reconoce esos derechos de pensamiento, esa libertad de pensamiento, esa libertad de opinión, esa libertad de expresión y esa libertad de publicación. ¿Y cómo queda el rey? Ahí tenemos a Fernando VII, también pintado por Goya. Pues el rey, no sé si os suena, a lo mejor estas palabras que os voy a decir resultan conocidas. La persona del rey es sagrada e inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Es decir, tenemos herencias, es decir, cuando nosotros estudiamos el pasado no lo estudiamos porque sí, lo estudiamos porque es que el pasado está ahora, lo tenemos aquí. Bueno, y que el tratamiento que se le dará será el de Su Majestad Católica, porque ya sabemos el empeño. Entonces, bueno, pues la figura del rey queda ahí fijada, y fijaos la trascendencia que esa figura del rey tiene, que la tenemos prácticamente, bueno, lo de Majestad Católica, todo lo demás lo tenemos prácticamente idéntico a nuestros días. Esta Constitución se promulgó el 19 de marzo de 1812, de ahí lo de la Pepa. También dicen que lo de la Pepa no fue lo del día de San José, que es que como los afrancesados tenían a José Bonaparte, a Pepe, pues los patriotas tenían a la Pepa, en fin, bueno, eso es un poco, son así controversias que no vienen a cuento. Lo que ocurre es que en 1814 se le va a ganar al todopoderoso Napoleón, y Napoleón tiene que recular e irse para Francia, con la ayuda de los ingleses obviamente, pero se le vence al todopoderoso Napoleón. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que va a venir Fernando VII, el deseado. Fernando VII llega y hay 69 diputados que eran absolutistas, los nobles que hemos visto, algunos clérigos, los militares en esta época no van a ser van a ser bastante más liberales, pero bueno, ahí hay una serie de diputados que le van a entregar un documento que se llama Manifiesto de los Persas y que le piden que se acabe con la Constitución. Obviamente a Fernando VII se le abrieron las carnes, y esto es lo que yo quiero, y va a decretar que queda nulo como si nunca hubiera ocurrido la Constitución de 1812, como si nunca hubiera ocurrido. Y otra vez, nuevamente, pues va a impedir la libertad de expresión, la libertad de publicación, la libertad de todo, o sea, se vuelve nuevamente
al periodo antecedente de esa manera. Claro, he dicho que los militares en esta época no eran muy del palo absolutista. Los militares españoles de principios del siglo XIX eran gente muy ufanos de ellos mismos porque habían vencido a Napoleón y además habían protegido el país y habían protegido a las cortes que estaban escribiendo, redactando este texto en Cádiz. Iba a haber una importante mayoría de militares liberales, de ideología liberal. Volvemos otra vez a nuestro San Roque. Ahí tenemos a Luis Lacy. Luis Lacy, militar, liberal, que intentó obligar a Fernando VII a que jurara la Constitución de 1812, pero ya sabéis que a Luis Lacy hubo una emboscada, lo llevaron directamente a Mallorca y fue fusilado. Pero a Rafael Riego sí le salió bien al principio, pues después terminó fatal el pobre. Rafael Riego, que estaba con un ejército acantonado para irse a someter a las colonias que se estaban independizando, o sea, cuando la guerra de la independencia van a aprovechar pues toda América pues, para independizarse de España, obviamente. O sea, no había mejor momento, como es lógico, estaba el país en una situación muy complicada. Entonces, Rafael Riego, que iba a sofocar las revueltas en Hispanoamérica para promover la independencia, dijo, no, yo no me voy a ir no me voy a cruzar el Atlántico, me voy a ir y voy a obligar a Fernando VII a que jure la Constitución. Lo obliga y Fernando VII aprueba otra vez otro texto, también muy curioso, que dice: marchemos francamente y yo el primero por la senda de la libertad. Era mentira. Acto seguido llamó a su primo el duque de Angulema y a todo su corrillo del ejército absolutista que había en Europa y pidió que viniera ese ejército. Ese ejército nos invadió España para él volver a ponerse como monarca absolutista. El episodio fue 3 años, el episodio en el que estuvo en vigor la Constitución, y antes de que capturaran a Rafael Riego y hicieran perrerías con él, eso, fueron 3 años que se conoce en la historia como el trienio liberal, que va de 1820 a 1823. Así que solamente estos 3 años estuvo en vigor la Constitución. Después, cuando Fernando VII fallece, ahí hay un pequeño periodo de unos meses también en los que, hasta que su viuda, que va a ser la regente, María Cristina, haga también una especie de carta otorgada, que es lo que va a hacer, no va a ser una nueva Constitución, va a estar también en vigor unos meses. Pero realmente esta obra magnífica, que con sus luces y sus sombras, pero estos grandes avances que se habían producido en la España de principios del siglo XIX, va a quedar prácticamente sin emplearse por, bueno, pues ya sabéis, si os acordáis de Octavo, los que seáis de la EGB, Fernando VII tiene una década ominosa, 3 años liberales y otra década otra vez de absolutismo. Así que ese fue el único tiempo que estuvo la Constitución en vigor. La primera, la redactada, digamos, casi con más voluntad, pero la que ha tenido menos recorrido. Y por hacer una pequeña mención ya final a las Cortes de Cádiz, no solamente redactaron la Constitución, hicieron muchísima más obra legislativa. Aprobaron una serie de leyes, una serie de decretos que fueron sustanciales. El primero, ya digo, el de la libertad de expresión, de opinión, de imprenta, de publicación, y todo esto fue fundamental, que si no, no se hubiera podido llevar a cabo prácticamente las Cortes. Eliminaron la Inquisición. Obviamente, cuando volvió Fernando VII en 1814, la Inquisición volvió a estar otra vez. Fueron abolidos los derechos señoriales, como ya lo hemos visto. Es decir, que no solamente eran los cobros que tenían los señores de sus propiedades, sino que también había otros por cruzar, por pasar los puentes, por usar el horno, por todo esto. Todas estas cosas también implicaban otra serie de derechos que tenían la nobleza en sus posesiones. Suprimieron los gremios, y esto también fue muy importante. Los gremios, acordaros, se habían creado en la Edad Media,
y en su momento fueron fantásticos porque eran como una especie de sindicato en el que todos los que tenían un mismo oficio se afiliaban y el gremio se ocupaba de prácticamente todo, ¿eh? Pero el gremio ponía los materiales que se empleaban, los procedimientos de elaboración como eran, cómo tenía que quedar el producto acabado, el precio que tenía que tener el producto, cómo se distribuía el producto en la compra, la venta, todo. De tal manera que esa estructura tan rígida, que obviamente en la Edad Media sirvió de ayuda a los artesanos, a estos burgueses cuando empezaban a separarse de los campesinos, a esa estructura tan rígida de los gremios, en siglo XIX, cuando ya en buena parte de Europa se ha producido la revolución industrial, esa estructura no es para nada favorecedora. Por lo que, claro, abolir los gremios pues fue darle un respiro para que los emprendedores o los negociantes, los artesanos, los industriales, los que quisieran innovar, los que probaran otros nuevos métodos, pues pudieran hacerlo. Así que parecen cosas de poca enjundia, pero todas tienen por detrás consecuencias muy importantes. Reformaron la hacienda, como ya hemos visto, sobre todo con la recaudación de impuestos, que obviamente es para poder hacer leyes, para poder aprobar, para poder que un país funcione, pues necesitan esos impuestos. Así que estas Cortes de Cádiz se vivieron en un periodo terrible de guerra en España, de la guerra de la independencia. Su trabajo perduró hasta 1814 y tuvo muy poca vigencia. Sin embargo, las cosas en historia tampoco se olvidan, ¿eh? Ahí se queda y después se rescata, ¿eh? Entonces, bueno, vale, estuvo muy poco vigente la Constitución. Sin embargo, ahí tenemos como todavía nos estamos nutriendo, para bien o para mal, pero nos estamos nutriendo de ella. Además, cuando ya se expulsa a los franceses, la situación en el país fue de una euforia, no contenida. Primero se habían quitado encima a Napoleón Bonaparte y en esas circunstancias tan desfavorables habían sido capaces de sacar para adelante una constitución como los países más avanzados de aquellos momentos. Es decir, que es que en realidad pues en aquellos momentos se estaba haciendo avanzadilla en cuanto a derechos y reconocimiento de los derechos civiles y de las libertades. Entonces, bueno, pues fue un momento de esa especie de euforia. En España hemos tenido muy pocas euforias colectivas, hemos tenido muy pocos momentos de alegrías. Así, en la España reciente se vivió un poquito también cuando se proclama la Segunda República, hubo un momento ahí de esperanza y de confianza en el futuro, etc. Y también hubo un cierto movimiento esperanzador cuando muere Franco y empieza la dictadura, cuando creíamos que podíamos cambiar las cosas, ¿no? Entonces éramos jóvenes los que estamos aquí y teníamos futuro por delante. El 15M con posterioridad. El 15M fue un chispazo. Fue un chispazo y ahí tenemos todavía que ese chispazo sigue dando luz. Hemos tenido, como digo, muy poquitos momentos de luz y de alegría y de confianza en el futuro, y que no quepa duda que las Cortes de Cádiz, nuestra primera Constitución, todo esto fueron ese primer momento que vivieron nuestros tatarabuelos.